Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar, algo que seguramente ha dejado a muchos con la boca abierta y preguntándose exactamente qué pasó. Prepárense porque vamos a desentrañar los celos locos detrás de cámaras de Demet Özdemir, y les aseguro que ella, nuestra querida Demet, lo vio todo. Sí, lo que escuchan. Parece que las cámaras, a veces, capturan mucho más de lo que esperamos, y esta historia no es la excepción. Si son fans de Demet Özdemir de las series turcas o simplemente les encanta el drama bien contado, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos adentremos en este fascinante relato, les recuerdo lo importante que es para nosotros su apoyo. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, porque créanme, tenemos material muy jugoso para compartir. Ahora sí, preparen sus palomitas porque la historia que les traigo hoy es digna de una telenovela, con todos los matices y la complejidad que caracterizan a las grandes producciones. Todo esto se remonta a las grabaciones de una de sus producciones más populares, esa serie que nos tuvo a todos pegados a la pantalla, donde la química entre los protagonistas era palpable. Y es que cuando dos actores con tanto talento y carisma comparten set, es inevitable que surjan chispas. La conexión en pantalla de Demet Özdemir con su coprotagonista en ese momento era tan intensa, tan creíble, que traspasaba la barrera de la ficción y llegaba directamente a los corazones de los espectadores. Cada mirada, cada gesto, cada diálogo parecía cargado de una electricidad que alimentaba la imaginación de miles. Pero, ¿qué pasa cuando esas chispas se transforman en algo más, y ese algo más genera celos? Pues, aparentemente eso es justo lo que ocurrió. Imaginen la escena. Un set de grabación bullicioso, luces, cámaras, equipo técnico corriendo de un lado a otro, y en medio de todo ese caos controlado, dos actores principales viviendo intensamente sus personajes. Demet Özdemir, siempre profesional y entregada a su papel, estaba viviendo uno de esos momentos en los que la actuación se fusiona con la realidad, entregando actuaciones que resonaban con una autenticidad deslumbrante. Pero aquí viene lo interesante. Se dice y los rumores, como saben, a veces tienen una base de verdad, que durante las grabaciones, la interacción entre Demet y su coprotagonista en ese momento, digamos que excedía los límites profesionales. No estamos hablando de una simple amistad en el set, algo totalmente normal y saludable, algo que fomenta un ambiente de trabajo colaborativo y ameno. Hablamos de miradas que duraban un segundo más de lo necesario, de conversaciones privadas que se extendían un poco más allá de lo estrictamente laboral, de cierta complicidad que, desde fuera, podía interpretarse de muchas maneras, abriendo la puerta a un sinfín de especulaciones. Y es ahí donde entra en juego la figura de, la pareja de Demet en ese momento. Alguien que, lógicamente, prestaba atención a la vida de su pareja, especialmente cuando gran parte de su tiempo la pasaba trabajando con otra persona, compartiendo escenarios, escenas de gran intimidad y una conexión que muchos admiraban en la pantalla. Y aquí es donde la trama se pone intrigante, tejiendo una red de relaciones y percepciones. Según fuentes cercanas y testimonios que han salido a la luz, la persona que acompañaba a Demet estaba al tanto de estas interacciones. No era algo que se les escapaba, sino que se percibía, se sentía, se hacía evidente en la dinámica del día a día en el set. Imaginen la tensión. Por un lado, Demet inmersa en su trabajo, dando lo mejor de sí para crear una actuación creíble y cautivadora, un torbellino de emociones plasmado en cada escena. Por otro lado, su pareja observando, quizás sintiendo una punzada de inseguridad, o tal vez una mezcla de preocupación y desconfianza, o simplemente una sensación de inquietud ante lo que percibía. Y en el centro de todo, el coprotagonista ajeno, o quizás no tanto, a las repercusiones que sus acciones, sus gestos, su cercanía con Demet podían tener fuera del set, en la esfera privada de la pareja de la actriz. Lo fascinante de esta historia es que Demet Özdemir, a pesar de estar en medio de todo, parece haber tenido una perspectiva muy clara. Ella lo vio todo. No se dejó llevar por las suposiciones o los murmullos que circulan en el mundo del espectáculo, ni por las interpretaciones simplistas que a menudo se hacen desde la distancia. Se dice que mantenía una actitud serena, pero firme, una postura de quien conoce la verdad de los hechos. Sabía exactamente lo que sucedía, hasta dónde llegaban las cosas y cuál era la dinámica real entre ella y su compañero de escena. Esto es crucial porque a menudo cuando hay celos, la persona que lo siente puede empezar a ver cosas que no existen, o a magnificar
Situaciones que son perfectamente normales en el contexto laboral. Pero Demet, al parecer, tenía los pies bien puestos en la tierra, con una clara comprensión de la realidad. Los detalles que han trascendido son pequeños pero significativos, como migas de pan que nos guían a través del bosque de especulaciones. Por ejemplo, se habla de momentos en los que, durante los descansos del rodaje, Demet y su coprotagonista se retiraban a conversar, a veces en un tono muy cercano, compartiendo confidencias o repasando escenas. Para alguien observando desde fuera, o alguien con cierta susceptibilidad o una historia personal que le hiciera vulnerable a la inseguridad, esto podría ser motivo de preocupación. Y ahí es donde entran esos celos locos. No estoy diciendo que la pareja de Demet estuviera irracionalmente celosa, actuando de forma desproporcionada o infundada. Más bien, que la situación, tal como se presentaba, con esa química tan evidente y las interacciones cercanas, alimentaba esa posibilidad, creaba un caldo de cultivo para que los celos hicieran acto de presencia. La cercanía en pantalla, la conexión que transmitían, a veces puede ser tan convincente que la línea entre la ficción y la realidad se vuelve difusa, no solo para el público que se deja seducir por la magia de la actuación, sino también para las personas cercanas a los actores, que pueden tener dificultades para separar la pantalla de la vida real. Ahora pensemos en la presión de estar en el ojo público, de vivir una parte significativa de tu vida bajo el escrutinio constante de miles, a veces millones, de personas. Cada gesto, cada mirada, cada interacción entre Demet Özdemir y su coprotagonista era analizada por miles de fans ávidos de detalles, de confirmaciones de sus teorías. Las redes sociales explotaban con teorías, especulaciones, y sí, también con comentarios sobre la posible tensión entre Demet y su pareja. Este fenómeno conocido como shipping, donde los fans desean que dos personas estén juntas en la vida real basándose en su química en pantalla, añade una capa extra de complejidad a la situación. No solo se trataba de las dinámicas internas del set, de las sutiles interacciones entre los actores, sino también de cómo éstas podían ser percibidas, distorsionadas y magnificadas por el público, generando un torbellino de opiniones y expectativas. La pregunta clave es ¿cómo manejó Demet esta situación? ¿Cómo navegó por estas aguas a veces turbulentas? Y la respuesta, según lo que se comenta y la imagen pública que proyecta, es con mucha inteligencia y madurez. Ella parece haber sabido mantener un equilibrio delicado y admirable. Por un lado, seguir siendo una profesional excepcional, entregada a su trabajo, dando vida a su personaje de manera convincente y dejando huella con cada actuación. Por otro lado, manejar las implicaciones de su relación y las percepciones externas, sin dejar que el ruido exterior afecte su vida privada ni su desempeño profesional. No se trata de culpar a nadie, ni a Demet por su entrega al arte, ni a su pareja por sus posibles inseguridades, ni al coprotagonista por su profesionalismo y química en escena. Se trata de entender las complejas redes de relaciones, trabajo y exposición pública que pueden surgir en el mundo del espectáculo, un universo donde la línea entre lo personal y lo profesional a menudo se difumina. Imaginen el tipo de conversaciones que podrían haber tenido lugar entre Demet y su pareja. Seguramente momentos de aclaración, de reaseguramiento mutuo, de compartir sentimientos y preocupaciones. Y es ahí donde la confianza mutua juega un papel fundamental, como un pilar sólido que sostiene la relación ante cualquier desafío. Si la confianza es sólida, si la comunicación es abierta y honesta, incluso las situaciones más ambiguas, las más susceptibles a la malinterpretación, pueden ser superadas. Demet, al verlo todo, al tener una visión completa de lo que estaba ocurriendo en el set, tenía la ventaja de la información privilegiada. Sabía la intención detrás de cada gesto, el contexto de cada conversación, la naturaleza de la relación profesional que mantenía con su coprotagonista. Y esa perspectiva privilegiada, esa claridad de visión, le permitía navegar por las aguas, a veces turbias, de los celos, desactivando posibles malentendidos antes de que escalaran. Una de las cosas que más admiro de Demet Özdemir es su capacidad para mantener la calma y la profesionalidad, incluso en situaciones que podrían ser emocionalmente desafiantes o que implican cierta presión externa. Ella no es de las que montan escándalos o dan pie a controversias innecesarias, prefiriendo la discreción y el respeto por su privacidad. Su enfoque siempre ha sido el trabajo bien hecho y la integridad profesional, manteniendo un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal. Por eso, cuando se habla de estos celos locos, es importante entender que, a pesar de la intensidad del rumor y de la aparente tensión que pudo haber existido, ella lo manejó con una elegancia notable, sin caer en la provocación ni en la desmesura.
¿Significa esto que no hubo momentos de tensión, de incomodidad, de dudas? Probablemente no. Es natural que surjan inseguridades cuando uno ve a su pareja interactuando de manera muy cercana con otra persona, especialmente en un contexto tan público y visual como la actuación, donde la química en pantalla puede ser especialmente convincente. La mente humana tiende a buscar explicaciones, a veces negativas, cuando percibe una conexión intensa. Pero la diferencia entre una situación manejable y un problema grave radica en la comunicación, la confianza y la perspectiva. Y en este caso, Demet, al tener la visión completa de lo que estaba ocurriendo, al comprender la naturaleza puramente profesional de las interacciones y al poder comunicarlo a su pareja, pudo haber sido el puente para aclarar cualquier malentendido, para disipar las sombras de la duda y para mantener la armonía en su relación. También es importante recordar que la industria del entretenimiento a menudo magnifica las relaciones y crea narrativas que no siempre reflejan la realidad completa. Los fans se involucran emocionalmente con las parejas en pantalla, creando un apego profundo a la dinámica que ven. Y a veces esa conexión se traslada a la vida real, creando expectativas y presiones tanto para los actores como para sus parejas. Lo que para algunos puede ser una simple amistad en el set, una camaradería profesional, para otros puede ser el inicio de algo más, alimentando la fantasía y la especulación. Y esa ambigüedad, esa brecha entre la percepción pública y la realidad privada, es precisamente lo que alimenta los rumores y potencialmente los celos, creando un círculo vicioso de especulación y emoción. En resumen, lo que parece haber sucedido es que las dinámicas naturales de un set de grabación, sumadas a la intensa química en pantalla entre Demet Özdemir y su coprotagonista, generaron una situación que, vista desde cierta perspectiva, especialmente por alguien externo o con una inclinación a la inseguridad, podría haber sido interpretada como motivo de celos por parte de su pareja. Sin embargo, la clave de esta historia, el elemento que la distingue y le da un giro fascinante, es que Demet Özdemir, con su inteligencia emocional, su madurez y su clara visión de la situación, lo vio todo. Ella comprendió la realidad de las interacciones en el set, no se dejó envolver por las apariencias ni por la opinión pública, manejó la percepción externa con habilidad y, presumiblemente, navegó por estos desafíos con la serenidad y la fortaleza que la caracterizan. No se trata de un drama escandaloso o de un conflicto destructivo, sino de una muestra de cómo las relaciones personales se entrelazan con la vida profesional en el exigente mundo de la actuación, y cómo una persona puede mantener el control, la claridad y la integridad en medio de las especulaciones y las presiones externas. Es un testimonio de su carácter y de su habilidad para gestionar situaciones complejas con gracia. Y ahí lo tienen, mis queridos amigos. Una mirada detrás de escena a uno de esos momentos que nos hacen preguntarnos qué sucede realmente cuando las luces se apagan y los aplausos cesan. Espero que hayan disfrutado de este análisis, que les haya parecido tan intrigante y revelador como a mí. Como siempre, agradezco enormemente su tiempo y su atención. Su presencia aquí es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Si este vídeo les ha gustado, si han aprendido algo nuevo o si simplemente disfrutan de nuestro contenido, les invito de todo corazón a que le den a ese botón de me gusta. Su apoyo significa el mundo para nosotros, es la energía que nos recarga. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Demet Özdemir, de las series turcas, o simplemente disfrutan de una buena historia con un toque de drama y análisis. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra creciente comunidad, activen la campanita para no perderse nada, para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Y sobre todo, déjenme en los comentarios qué opinan sobre esta historia. ¿Creen que los celos son inevitables en estas situaciones de alta exposición? ¿Qué consejo le darían a Demet o a su pareja para navegar por estas aguas? Me encanta leer sus opiniones, debatir con ustedes y responder a sus comentarios. Gracias de nuevo por estar ahí, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.